Iberoamericana y que ha tenido su continuidad en México. En México y en Madrid es donde organizamos la Secretaría General Iberoamericana los conversatorios. Y en México lo hacemos conjuntamente con el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no sé si finalmente vendrá nuestro amigo el embajador Alfonso de María de Campos, que acaba de ser nombrado, como ustedes saben, director general o presidente del instituto, y a lo mejor pues se han juntado todos los asuntos encima de la mesa. Bueno, ustedes lo hemos dicho en otras ocasiones, pretendemos en estos conversatorios pues tener una mirada complementaria sobre América Latina, las relaciones Europa-América Latina, las relaciones España-América Latina, una relación que no sea en absoluto excluyente. Pretendemos desde estos conversatorios iberoamericanos impulsar pues un debate plural en el doble sentido. Primero, que cada uno pueda expresar sus puntos de vista, y en segundo lugar, porque plural es la composición de los que nos sentamos en esta mesa cuadrada. Tenemos embajadores, diplomáticos, académicos y empresarios. Pero allá fue el presidente de Telefónica y no es un spot publicitario. Disculpen ustedes, es porque lo tengo enfrente y es la primera vez que viene al conversatorio y le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias, presidente. En esta convocatoria tenemos dos novedades. La primera, que tenemos un nuevo director general del Instituto Matías Romero, el embajador Alfonso de María y Campos, que a lo mejor todavía pues tiene la amabilidad de venir. Y la segunda novedad es que hemos contado con el apoyo para la convocatoria de la Embajada de España. El embajador Manuel Alabar pues se sumó con todo entusiasmo a la organización, a la convocatoria de este conversatorio. Muchas gracias, embajador, muchas gracias a todo tu equipo, y muchas gracias por hacernos un hueco en la agenda del secretario de Estado, porque todos sabemos que uno de los problemas es hacer un hueco en una agenda de una visita oficial cuando esta es muy apretada. Y tenemos al secretario de Estado para Cooperación Iberoamérica de España, Jesús Gracia, diplomático de carrera. Agradecerle que haya hecho también un hueco, porque luego va a Oaxaca y luego va a Veracruz. Y yo creo que cuando estuve pensando en la posibilidad de que se celebrara este conversatorio, creí que iba a ser muy posible. Primero, por las relaciones históricas entre México y España. España concede una gran importancia en estos momentos, el gobierno español concede una gran importancia en estos momentos a su concertación política con México, y para España, por lo que he oído ayer en la cena al secretario de Estado, tiene una prioridad en sus relaciones con México. Y por otro lado, también conozco hace años el talante del secretario de Estado y sé que el poder debatir de una forma relajada, oír opiniones y exponer las suyas, creo que no iba a resistirse a esa tentación, como efectivamente así ha sido. Bienvenidos a los embajadores que le acompañan, al embajador Olarte y al embajador Juan López Dóriga, también viejos amigos que acompañan en esta misión al embajador y secretario de Estado. Va a presentar al secretario de Estado el embajador José Antonio Zabagoitia, director general para organismos multilaterales de la Cancillería Mexicana y representante o coordinador nacional en la SECIN. Yo siempre he tenido una admiración por la diplomacia mexicana. Tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre la política exterior mexicana en la crisis de Centroamérica en los años 80 y llegué a la conclusión que, además de ser una política solidaria con quienes más lo necesitaban en ese momento, fue una política de búsqueda de paz y de búsqueda de consensos. Y esa admiración que he tenido siempre por la política exterior mexicana se me ha reafirmado cuando he tenido la oportunidad de conocer embajadores y particularmente he tenido la oportunidad de trabajar con el embajador José Antonio Zabagoitia. Además, para que un mexicano, como ustedes saben, los mexicanos tienen fama de que les cuesta mucho trabajo decir que no. Les cuesta mucho trabajo. Bueno, pues el embajador Zabagoitia me ha dicho 2 veces que no. Y además, con razón, luego lo pensé y tenía toda la razón. De manera que el embajador
relaciones profesionales que has mantenido con la Secretaría General Iberoamericana. Muchas veces he oído decir al secretario general: mire, Gerán, usted pregunta a Zabalbuetia y hacemos lo que diga. De manera que han sido unas relaciones muy fuertes. El secretario de Estado está magníficamente presentado por el embajador Zabalbuetia. El secretario de Estado tendrá una intervención de unos 30 minutos. Yo tenía un amigo que decía: a mí cuando me dicen que voy de invitado de honor, ya sé que me quedo sin desayunar. Espero que no te pase, que procures desayunar algo. Después tendremos un coloquio al que le damos mucha importancia en estos conversatorios, coloquio que va a gobernar con mano de hierro Juan Manuel Valle, para que no se nos vayan los tiempos, porque tienen que adelantar la salida a Oaxaca. Una vez más quiero agradecer, para terminar, a FEMSA, a la empresa FEMSA, y concretamente a Mauricio Reyes, director corporativo, el que patrocine estos conversatorios y el que podamos tenerlos en este lugar tan cómodo. Creo que cada vez más las alianzas público-privadas van a funcionar en materia de cooperación, de debate, de reflexión sobre los problemas de la contemporaneidad, porque estamos todos en el mismo barco. Les animo a ustedes a que vean la política de responsabilidad corporativa de FEMSA. Es muy sugerente, muy abierta, y han tenido la generosidad de incluir estos conversatorios dentro de su política de responsabilidad social corporativa. Nos acompañan en la mesa los embajadores de Panamá y de Cuba. De Panamá, Francisco Troya, porque este año se celebra la cumbre en Panamá. El gobierno del presidente Martinelli está haciendo un auténtico esfuerzo. Las reuniones preparatorias, embajador, están siendo un éxito. El gobierno, los ministros y el pueblo de Panamá están volcados en la preparación de esta cumbre, que estoy seguro que va a ser un éxito y que va a preceder a la próxima, que será en México. Y nos acompaña también en la mesa el embajador de Cuba, Dagoberto Rodríguez, porque en estos momentos, como ustedes saben, Cuba preside la CELAC, y desde la Secretaría General Iberoamericana tenemos especial interés, en especial afecto a la iniciativa de la CELAC. Tenemos un acuerdo con los amigos de Universia, embajador, secretario, porque es un portal que están suscritos más de 1000 universidades, y entonces pues parte del conversatorio se puede emitir por el portal Universia, para que puedan los universitarios estar al tanto de la problemática de la acceso. Agradecer también al embajador de Ecuador. Les decía que en primer lugar lo que tengo que hacer es un disclaimer de señalar que el privilegio de que yo disfruto de hacer esta presentación del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, lo debo a que su contraparte en la Cancillería Mexicana, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio, no le ha sido posible estar con nosotros esta mañana. La subsecretaria Rubio me ha pedido transmitir a ustedes, en especial al secretario de Estado y al doctor Gerán, sus disculpas. Ella se encuentra en este momento acompañando al canciller Mil en una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Las responsabilidades actuales del secretario de Estado, Jesús Gracia, al frente de la Cooperación Española y las relaciones con América Latina y el Caribe, encuentran plena congruencia con su formación y con su trayectoria diplomática. Nacido en Zaragoza, Jesús Gracia Aldaz es continuador contemporáneo de la construcción de Iberoamérica como factor de identidad entre España y América, iniciada por obra de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Así que ahí se remonta el tema. Es licenciado en Derecho y Filología por la Universidad de Zaragoza, disciplinas que le han dado herramientas para ejercer una carrera diplomática notable a partir de 1985. A lo largo de su trayectoria se ha distinguido por fortalecer los vínculos de España con Iberoamérica, sobre todo a partir de la cooperación, pero no de forma exclusiva. Se desempeñó como consejero de cooperación técnica en la Embajada de España en Costa Rica, y de regreso en Madrid fue jefe de gabinete de la vicepresidencia del Instituto de Cooperación Iberoamericana. A los 36 años de edad fue nombrado director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana
puesto desde el que alcanzó con dedicación y eficiencia la Secretaría General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la AESI. En 2001 dejó este cargo al ser nombrado embajador en Cuba, uno de los destinos más relevantes para un diplomático español en América y una de las responsabilidades más delicadas que pueda tener un diplomático iberoamericano. Permaneció en ese puesto hasta 2004 y en 2011 lo sorprendió en Buenos Aires la llamada del ministro García Margallo para encomendarle la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional para Iberoamérica, funciones que inició a partir del siguiente enero. El comunicado de prensa emitido para anunciar su designación destaca que la Secretaría de Estado es un cargo que recupera el gobierno del presidente Rajoy, quien con ello, abro comillas, pone de manifiesto su compromiso con Iberoamérica, que será una de sus prioridades en política exterior. Y yo añado que esa señal política la recibimos con la restauración del cargo, pero también con la designación de Jesús Gracia al frente del mismo. En un tono más personal, su biografía indica que está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y su página de Facebook revela que se informa en el diario Expansión, que frecuenta la cafetería La Guarida, que disfruta la Copa Española de España de golf y que es seguidor de las Damas del Blanco y de Eduardo Mar. Quiero finalizar comentando que hay quienes construyen un camino para realizarse en su vocación y hay a quienes una responsabilidad determinada les es conferida en razón de la experiencia acumulada del camino recorrido. En el caso del secretario de Estado Jesús Gracia, ambas interpretaciones se comparten. Y no tengo duda que la confianza que en él han depositado el presidente Mariano Rajoy y el ministro José Manuel García Margallo corresponden tanto a dichas interpretaciones como a su probada capacidad profesional. Con esto, secretario, le doy la palabra para que nos haga una presentación sobre la política española de cooperación internacional. Muchas gracias. No voy a extenderme los agradecimientos a todos los amigos que hay aquí en esta mesa, muchos de los cuales ya conozco. Simplemente mi agradecimiento a México, a los que están hoy aquí en México, a las muestras de afecto que he recogido estos días con representación del gobierno español y que me recuerda la primera vez que vine aquí a México en el año 85, poco tiempo de la diplomática, y que me hizo pues, muy feliz porque es un país que ha estado muy cercano en mis preocupaciones iberoamericanas. En primer lugar, sí que querría darles para hablar de las relaciones de la política exterior de España con América Latina, la política iberoamericana y la política de la Unión Española. Quería decirles previamente algunas palabras sobre el país, sobre España. Ustedes lo conocen muy bien, pero nunca está de mal en tiempos de zozobra dar algún comercial para recuperar el ánimo y para ver que las cosas son distintas. Y pensando en ese año 1985, se puede ver que España, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, ha avanzado mucho. España es un país plenamente democrático, es un país que ha avanzado enormemente en la descentralización, somos uno de los países más descentralizados de Europa, es un país con un alto grado de desarrollo económico. Para nosotros la Unión Europea siempre fue el anhelo de España, porque pensábamos que la Unión Europea nos acercaba a la democracia, nos acercaba a las libertades públicas y nos acercaba también a la justicia. Y así fue con nuestro ingreso en la Unión Europea en ese año 1985. Y junto con la recuperación de las democracias y las libertades públicas, pudimos también tener acceso a todos los beneficios de ser parte de ese club especial que es la Unión Europea, en forma de infraestructuras, en forma de mejora de los servicios sociales, en forma de crecimiento económico, en forma fundamentalmente de una modernización de la economía española y una modernización del sector productivo español. Y eso se ve hoy básicamente. En 1985 apenas había empresas españolas en el exterior. En el año 1985 estábamos ingresando, en el año en que ingresamos a la Unión Europea, estábamos tratando de ser parte de cabeza, de ese pelotón de cabeza de la Unión Europea. Teníamos unas infraestructuras, cuando volvemos hacia atrás, muy débiles, teníamos todavía también déficits en educación y en salud que se han ido completando a lo largo de estos años,
Y hoy en día encontramos con que España, a pesar de que nosotros los españoles nos quejamos, y si ustedes abren un diario español, pues dirán qué dificultades tienen. España es hoy en día, como decía, con una gran diferencia, un país altamente desarrollado, que está haciendo unas labores, un trabajo muy difícil de ajustar una economía que había crecido de alguna manera desordenadamente, un gasto público que había crecido excesivamente, un endeudamiento público y privado que había sido también excesivo a todas luces, y que estamos ahora corrigiendo con un programa de reformas que van desde la reforma educativa, reforma laboral, reforma financiera y reforma de las administraciones públicas, que es lo que nos va a dar con toda seguridad una base más sólida, más segura, para poder seguir creciendo y para poder seguir teniendo esa prosperidad de los ciudadanos españoles en una España que ha mejorado mucho de estos últimos años. Y esta España es la que se acerca. España es un país europeo por ubicación, por nuestra ubicación geográfica, por nuestra situación lógica desde los tiempos de Fernando el Católico, y me alegra que me digas eso, no lo había pensado, porque mi familia es de las 5 villas, de donde nació Fernando el Católico, y nunca había pensado que debe ser esa tradición la que me llevó a interesarme por América. Pero sí que somos un país europeo fundamentalmente, pero somos, como dijo el príncipe de Asturias el año pasado en Estados Unidos, España es una nación americana. España no se entiende sin América, y América difícilmente se entendería sin España. Y allí es donde nosotros tenemos una visión y una relación con América Latina que va más allá de una relación política o de una relación económica o de una relación sentimental. Es, como dijo también su majestad el rey en uno de sus primeros viajes a América, no somos una nación, no somos una alianza, no somos un grupo de interés, somos un mundo. Y eso está basado en la historia, está basado en la lengua, está basado en la cultura, pero sobre todo está basado en la voluntad y en las personas. Y no hay nada para un español como venir a América Latina para conocerse a sí mismo y para conocer mejor a América Latina, y estoy seguro que les pasa lo mismo a cualquier latinoamericano cuando viene a España. Y esta España es la que tiene esa mirada hacia América Latina y esa política exterior hacia América Latina, que es una parte consustancial de nuestra política. ¿Y qué vemos hoy en América Latina los españoles? Vemos una América Latina mucho más segura de sí misma. La propia creación del CELAC, del UNASUR, de estos organismos multilaterales, es una muestra de esa capacidad de América Latina de organizarse, de revisarse y de mirarse hacia el mundo con una identidad propia. Es una América Latina que tiene menos dudas de las que tenía hace unos años, una América Latina diversa, variada, con distintas formas de organizarse, pero que ha sabido en términos generales asentar sus economías en los años 80-90 y mejorar su relación con el mundo a través de las exportaciones, a través de una relación más abierta con el mundo, que es lo que le ha dado unas tasas de crecimiento superiores al 5% en los últimos años, y que le ha permitido también reducir la pobreza del 48% al 31% en 1991 y esta de 2011. Es una América Latina compleja, diversa, con diferencias entre el norte y el sur, entre el Caribe y el Pacífico, con distintas formaciones, distintas etnias, distintas formas de organizarse políticamente dentro de cada país, pero una América Latina que comparte lengua, que comparte intereses y que comparte esa identidad. Y eso es una situación que a nosotros los españoles nos agrada mucho. A veces se preguntaban cuando pusimos en el logo de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz una relación renovada entre España y América Latina, algunos periodistas preguntaban, pero bueno, ahora no están ustedes en una situación de inferioridad, en una situación distinta con América Latina. Para nosotros es muy positivo, y ojalá todo esto sea porque América Latina crece más. Eso queremos crecer, pero ojalá sean prósperos o más prósperos que Europa, que América Latina siga siendo ese continente. Porque para nosotros siempre, cuando América Latina le va bien, nos va bien, y cuando América Latina le va mal, nosotros sufrimos con América Latina. Y en ese sentido, la política exterior de España con América Latina
sea basada, es una política primero de Estado, es una política que, independientemente de cuál sea el partido que gobierne en España, tiene que tener un interés fundamental. Se le podrá hacer un énfasis mayor o menor, se podrá darle un interés más a los asuntos ideológicos sobre democracia, derechos humanos, etcétera, o más sobre aspectos económicos, o más sobre aspectos sociales, o sobre aspectos culturales, pero cualquier gobierno de España tiene la obligación de tener una relación estrecha, una relación excepcional con América. Y eso es lo que nosotros hemos hecho desde el primer momento en que el gobierno del presidente Rajoy asumió el poder en enero del año pasado, tener una relación excepcional, una relación estrecha con América. Y esa relación viene en distintos ejes. Es una relación, en primer lugar, política. Nosotros consideramos que somos una familia, que somos algo más que una relación normal entre países. Y eso es algo que se ve en el seno de las cumbres iberoamericanas, pero es algo que se nota en las relaciones bilaterales con cada uno de los países de América Latina y España. Y por eso, como buenas familias, pues tenemos el cuñado o el primo con el que nos llevamos mejor, otro con el que a veces discutimos, y además, como ocurre también en las familias, muchas veces pues, nos molesta más lo que nos dice un familiar, un reproche, una observación que nos hace un familiar, que la que nos hace alguien ajeno a quien no le damos importancia. Y eso nos ha ocurrido en algunos momentos, y más recientemente, porque cada vez que desde España se dice algo sobre América Latina, es lógico que los latinoamericanos lo sientan con una intensidad especial. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Hay casos, yo soy embajador en Cuba, está aquí el embajador cubano Roberto Valdés, pues pasa un poco en España, como Roberta, que también fue embajador en Cuba en esos años, nos pasa también a México y España con Cuba, algo parecido, que es que no es política exterior, es casi política interior lo que hacemos en Cuba, con el ocurre con Cuba, un país querido, un país pues, de los más hispanos y de los más apreciados en nuestros países. Por lo tanto, es una relación política de altísimo nivel en el que encontramos una comprensión, y yo quiero agradecer públicamente aquí al gobierno de México y al gobierno de Colombia y a varios otros amigos que en ocasión de las visitas que hemos hecho este año acompañando al presidente del gobierno Rajoy, hemos encontrado en público ese afecto que va más allá de una relación política, de una relación profesional, que es decir, cuando España está en dificultades, están ustedes en un momento de crisis, sepan ustedes que pueden contar con México, que sepan ustedes, como dijo el presidente Santos, que pueden contar con Colombia. Y eso se agradece en momentos de dificultades, y eso es algo que realmente es importante en las relaciones internacionales, que al final son también relaciones entre personas, son relaciones entre sociedades. Y eso es una de las áreas en las que hemos trabajado España y América Latina, en temas políticos, en temas de concertación, en organismos internacionales, en temas también de recuperación de la democracia, sobre todo pensando en los casos de los países del Cono Sur, en la importancia que tuvo ese acompañamiento a Argentina y a Chile, fundamentalmente en los años 80 y 90, o en el trabajo que hemos hecho conjuntamente México y España en Centroamérica para finalizar los conflictos bélicos de los años 80 y el trabajo que se hizo al final de esos años para conseguir una Centroamérica más pacificada. Otra vía de trabajo de la política exterior española con América Latina es evidentemente la cultura. Y eso es algo que se nos impone a nosotros. Cuando yo era estudiante, nuestra relación con América Latina era, en los años 70, era una relación fundamentalmente cultural. Nosotros teníamos el reflejo de esa América Latina del boom latinoamericano. Los escritores de referencia en España eran Alejo Carpentier, eran Octavio Paz, eran Vargas Llosa, Navo, cualquiera de los grandes escritores latinoamericanos que han hecho grandes literatura. Pero era también la música, era también la pintura, era todo ese entramado de códigos que compartimos los ciudadanos de unos de los países que han sido importantísimos. Y en ese sentido, cuando
España ha tenido la oportunidad económica de desarrollar también una política más activa exterior, hemos decidido hacer una red de centros culturales en toda América Latina. También tuvimos ocasión de visitar el Centro Cultural de México, que no puedo decir otra cosa delante del embajador alemán, es el mejor centro cultural de España del mundo. Pero realmente es una maravilla que hemos hecho en colaboración con la Ciudad de México, con el Gobierno de México. Pero tenemos esos centros culturales que se convierten de alguna manera en el catalizador de la actividad cultural, del conocimiento cultural mutuo, de la fuerza de la cultura de cada uno de los países, porque como dice el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, lo que somos es una potencia cultural. Yo creo que allí, aparte de lo que nosotros estamos haciendo bilateralmente o del acuerdo que hemos hecho con la Cancillería mexicana para utilizar los institutos Cervantes en todo el mundo para actividad de la cultura iberoamericana y de la cultura mexicana en particular, o los centros culturales de México, en lugares donde nosotros no estamos para también hacer actividades de cultura española, yo creo que el ámbito iberoamericano es un ámbito en el que tenemos que explorar todavía cómo poner en valor esa identidad cultural y esa fortaleza cultural, esa potencia cultural. Tenemos la suerte de compartir un idioma ampliamente hablado, que es ya el 7,5% de los hablantes del mundo, de la población mundial habla español. Se dice que llegaremos al 10% en 2030, según los estudios del Instituto Cervantes. Tenemos una historia, una conciencia y una creatividad tan importante en la que tendremos que pasar también a utilizar las nuevas tecnologías, y yo creo que ese va a ser un campo determinante en la nueva organización de la República Dominicana. Otro vector de la política española con América Latina ha sido la cooperación. Y lo digo antes que hablar de la empresa y antes de que hablar de la inversión, porque hoy en día se ve muy claramente la presencia de empresas españolas en América Latina. Pero antes de que vinieran las empresas españolas, había programas de cooperación española en América Latina. Un poco reflejo de esa situación que vivimos en los años 70, 80, en los que España estaba subiendo económicamente, estábamos subiendo en autoestima, estábamos en un momento positivo de recuperación de la democracia, etcétera, y en el que América Latina estaba golpeada por esos años 70 y esa década perdida de los años 80. Nosotros, cuando España, dentro de sus compromisos con la Unión Europea y con la OCDE, decide llevar a cabo una política de cooperación para el desarrollo, como la que hacían otros países europeos, fundamentalmente dirigimos nuestra visión hacia América Latina, especialmente a los países de América Central, en alguna medida a los países andinos, pero luego lo hacemos extendiendo a todos los países de América Latina con los que hemos pasado temporadas y hemos ayudado a superar periodos difíciles. En este sentido, a mí me satisface ahora en esta etapa de mi vida profesional el haber ido recientemente a Perú y inaugurar la semana pasada una exposición sobre 25 años de cooperación española con Perú, porque Perú, en los años en los que yo entré en la carrera diplomática y en la cooperación española, en los años 80, era un país realmente difícil, un país a punto de la quiebra, con un terrorismo horrible, con una crisis económica galopante, con unas dificultades como país. Hoy en día vemos que Perú es un país activo, es un país atractivo, es un país que está creciendo con equidad y que está siendo un país importante en la escena latinoamericana. Y algo de eso quiero ver que hemos hecho nosotros, que hemos estado durante 5 años junto con los amigos peruanos, y en alguna pequeña cantidad habremos contribuido también a esta superación de las dificultades de Perú y a este Perú que es un país como decía. Por lo tanto, hemos tenido una política de cooperación para el desarrollo basada en la colaboración en los servicios sociales básicos, en los programas de gobernabilidad del gobierno, en programas educativos, en programas de ciencia y tecnología, en programas universitarios, en todo el ámbito de las labores que nos pedían y con las que hemos estado trabajando con todos los gobiernos de América Latina. Para que se hagan una idea, en la última década España transfirió a América Latina en ayuda oficial para el desarrollo, en términos no reembolsables, más de 8.000 millones de euros. España llegó a ser un país importante.
gasto, de desarrollo. En 2009 llegamos a aportar el 0,42% del PIB español, que equivale en torno a 5.000 millones de euros a todo el mundo, y ha sido una de las señas de identidad de la política española de este. En este momento la situación ha cambiado. Afortunadamente, en el caso de América Latina, que sigue siendo el destino prioritario de nuestra cooperación, la situación es mejor. La mayoría de los países están pasando a países de renta media alta, de renta media a renta media alta. Son países que están teniendo capacidad de crecer, que están teniendo capacidad de generar recursos y de llevar a cabo políticas fiscales responsables de cada país, que les permita también cultivar esas necesidades sociales básicas de sus ciudadanos. Y la cooperación española, por otro lado, ha visto disminuir sus ingresos, su capacidad de gasto debido a la crisis económica de España. Pero todo eso, en vez de ser una cuestión negativa, yo creo que es una cuestión positiva. Estamos más cerca, España y los países latinoamericanos, podemos colaborar mejor en temas de asistencia técnica, transferencia de conocimientos, transferencia de experiencias, compartir buenas prácticas, y yo creo que tenemos los dos mucho que aprender. Yo diría que aquí, con cierta modestia, también en España tenemos bastante que aprender de cómo los latinoamericanos han sabido superar sus crisis, han sabido superar sus dificultades. Yo creo que tenemos allí precisamente un terreno abonado para la cooperación genuina en muchos países. Habrá países donde tenemos que seguir llevando a cabo una política más asistencial, una política de mayor transferencia de recursos, y pienso sobre todo en América Central, pero la cooperación para el desarrollo seguirá siendo una de las políticas importantes de España con América. El cuarto elemento de interés en las relaciones entre España y América Latina es el tema económico. Cuando yo vine aquí en el año 85, posiblemente pues no había apenas empresas españolas en México, eran todo más empresarios españoles o españoles que habían venido aquí, que habían fundado sus empresas y que en muchos casos les habían llevado y habían ido a España. Y para nosotros pues, algunas empresas que vienen de México como Bimbo o como Vips pues son marcas emblemáticas para nosotros. Después de eso resulta que hay una oleada de inversión española en América Latina a partir de finales de los años 80, y encontramos con que en épocas de dificultades las empresas españolas han sabido adaptarse a las circunstancias de América Latina. Y hoy en día somos el segundo inversor en América Latina, en algún país seguimos siendo el primer inversor extranjero, y las empresas españolas se han hecho empresas latinoamericanas, multilatinas, empresas que generan puestos de trabajo aquí, que pagan sus impuestos aquí, que están generando empleo aquí, que generan también riqueza en España, porque para eso son las empresas, para generar riqueza, y que están jugando con las reglas de inversión y con las reglas sociales de cada uno de los países. Y es un tema, yo creo que importante, porque si un país quiere seguir creciendo, y nos pasó a España, ha pasado a cualquier país, tiene que tener abiertas las puertas a la inversión. Una buena regulación, un respeto a las reglas del juego, una seguridad jurídica en las inversiones, una posibilidad de repatriación de dividendos, una política razonable de impuestos, una política estricta también de exigencia a las empresas extranjeras y a las inversiones extranjeras, de tal manera que sean empresas responsables. Creo que eso es un beneficio mutuo y que hace muchísimo por desarrollar el país. Hoy en día vemos que el ambiente en general en América Latina es positivo. Hay algunos países que dentro de su soberanía y de su propia forma de ver la economía y el mundo son más favorables a la inversión extranjera, y estoy seguro que a esos países les va mejor. Hay países que son menos favorables a la inversión extranjera, que ponen más dudas, que ponen más incertidumbre, y es difícil que con dudas e incertidumbre en el marco jurídico se pueda atraer inversión y se pueda atraer desarrollo, pero son temas de cada uno de los países que tratamos bilateralmente. Pero el ambiente general es importante. Y quisiera señalar aquí un tema que afecta a toda América Latina, que es este crecimiento latinoamericano, que es importante, esta presencia internacional de América Latina en todos los escenarios, desde el G20 hasta los grupos de Naciones
medidas en los que participan los países latinoamericanos con un importante liderazgo, todo esto tiene que venir acompañado con un crecimiento, con una incorporación de las personas excluidas en las clases medias. Y ese crecimiento, como se ha dicho muchas veces en el Banco Interamericano, en la propia Secretaría General Interamericana, tiene que ser un crecimiento por inclusión, tiene que ser un crecimiento con un concepto social. De otra manera, ese crecimiento va a ser hueco y va a dificultar esa labor. Yo creo que allí ese es uno de los desafíos de América Latina, es uno de los desafíos de los gobiernos que están tomando en serio y que es fundamental para la prosperidad de los países latinoamericanos, y es algo en lo que estamos nosotros. Y allí también las empresas tienen una labor importante. Yo sé que las empresas españolas en América Latina tienen un capítulo de responsabilidad social corporativa importante, y esta tarde vamos a Oaxaca precisamente a visitar un proyecto en el que hemos unido el esfuerzo del gobierno de España, del gobierno federal mexicano, del gobierno de la región del estado de Oaxaca y de una empresa española que a través de la responsabilidad social corporativa vamos a poner en marcha un proyecto de iluminación de centros de zonas aisladas en la sierra de Oaxaca. Yo creo que eso es importantísimo, que esta inversión, que este crecimiento tiene que ser una inversión, un crecimiento humano, y en eso estamos todos nosotros convencidos. Y finalmente quería hablar de otro punto que es importante en nuestra relación con América Latina, que son las personas. América Latina, y ustedes en México lo conocen muy bien, ha sido generosa con España a la hora de recibir españoles durante muchos años, muchas décadas después de la guerra, con las migraciones económicas, etc. Y la conformación de América Latina ha habido, no sé exactamente las cifras, pero ha habido muchos más españoles que fueron de la península a América en el siglo XIX que a lo largo de todos los años de colonia del siglo XV al XVIII. Y posteriormente ha habido pues una entrada y una participación de españoles en la vida pública y en la vida económica de todos los países latinoamericanos. Y viceversa, hemos recibido más de 2 millones de ciudadanos latinoamericanos en España en los últimos años. Muchos de ellos de Ecuador, de Bolivia, de Perú, en momentos de dificultades económicas de esos países. Las migraciones, la relación entre las personas son fundamentales en las relaciones de España con América Latina. Hemos aprobado hace un par de años una ley que permite la recuperación de la nacionalidad española a muchos ciudadanos que eran descendientes de españoles. Hemos incrementado enormemente por esta vía jurídica el número de españoles residentes en América Latina. Pero yo creo que ese camino de ida y vuelta entre América y España es algo importantísimo y que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todas nuestras políticas públicas. Y en eso que ha habido algunas, no es el caso de México, pero ha habido a veces alguna preocupación en países latinoamericanos sobre el trato que se les daba a los latinoamericanos en España. Les puedo asegurar que están tratados. La mayoría de ellos se han convertido en ciudadanos españoles al adquirir la nacionalidad por residencia con el paso de 2 años. Por lo tanto, ya entran a formar parte de la ciudadanía española. Y el resto están atendidos en condiciones exactamente de igualdad, todos los que están legalmente residiendo en España, con un acceso a los servicios públicos educativos, sanitarios, etc., como el resto de los ciudadanos españoles. Con todos estos abanico de intereses entre América Latina y España, lo que nosotros nos proponemos ahora es dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. Estamos haciendo un esfuerzo de visita, de entendimiento, de reconocimiento. El presidente Rajoy va a asistir dentro de unos días a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali, que se va a poder ver por los presidentes de los países de esta Alianza del Pacífico. Recibimos dentro de unos días al presidente Mujica de Uruguay. Estamos esperando la visita del presidente Peña Nieto. Tenemos una intensidad de relaciones importante. Nos vamos a ver este año también en la cumbre iberoamericana de Panamá. Estamos preparando la reforma de las cumbres con esa troika que formaron el secretario interamericano, el presidente de Lagos y la anterior canciller mexicana Patricia Espinosa, y vamos a darle un impulso a estas cumbres. Tenemos que pensar en esa idea de la cultura, en esa idea de la
participación ciudadana en las cumbres iberoamericanas. Y estamos deseando que América Latina y a Iberoamérica, si contamos a España y Portugal en este grupo, le vaya bien, que sea un actor fundamental en la política internacional. Somos la región más atractiva del mundo para inversiones, la región más homogénea también del mundo, a pesar de las diferencias entre los distintos países. Somos una región iberoamericana de potencial, de futuro y de capacidad. Y nuestro interés, nuestra labor es trabajar con todos los gobiernos latinoamericanos para hacer que eso sea realidad y para que eso se traduzca en bienestar, en prosperidad y en un futuro mejor para nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, agradecer la visita y agradecer esta reunión, esta oportunidad de oír desde la perspectiva del gobierno español cómo se está viendo esta etapa con la región de América Latina. Yo creo que desde la perspectiva de México pues hay muchas cosas que se comparten, en el sentido de que por muchos años se ha trabajado tratando de hacer las cosas bien, tratando de que en el hacer las cosas bien llevemos un mayor nivel de bienestar a la población, mejorar en general la situación en la que todo el mundo está. También compartimos, y nos toca muchas veces ver este pesimismo que aun cuando se hacen las cosas bien y salen las cosas bien, hay pesimismo. Digo, es normal que el pesimismo exista en un momento de crisis, pero normalmente cuando las cosas están haciendo bien, pues sí tenemos esa cultura compartida en donde tendemos a lo mejor a ser más pesimistas de lo que deberíamos de ser, o pues creemos que el pasado nos persigue, que pues, por el pasado deberíamos de ser pesimistas. O sea, fuera de eso, yo creo que compartimos también mucho esa visión de que el primer lugar hacia donde volteamos normalmente es hacia la región iberoamericana, ¿no? Casi en cualquier cosa que hacemos, en temas culturales, en temas de cooperación, en temas de inversiones, pues es algo que compartimos plenamente. Las inversiones españolas en México y en la región, las inversiones mexicanas en la región y en España, normalmente ocupan lugares muy importantes en las prioridades. Eso independientemente de, como ya se dijo, cuál es la agenda, si la agenda persigue solamente los intereses económicos, políticos, etcétera. Siempre hay una prioridad hacia la región y siempre es el primer lugar al que volteamos a ver. Nosotros lo estamos viendo hoy en la parte de cooperación, en el caso de México, pues que sí, gran parte de los esfuerzos se concentran en la propia región, casi en cualquier área, en cooperación científico-tecnológica, en la parte cultural, en la parte de intercambio de becas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas en las que hay importantes coincidencias y sin duda pues, se abre una ventana de oportunidad en la coyuntura actual pues, para reforzar algunas de las que se han venido haciendo, ¿no? Temas de cooperación conjunta entre México y España, temas de cooperación conjunta en la región junto con la Secretaría General, pues abren otras oportunidades, como ya se comentó el tema de los institutos Cervantes, que es una ventanilla que en la medida en que la podamos aprovechar bien, pues sacaremos el mejor provecho de una inversión muy importante que por muchos años hizo España y que siempre se cuestiona pues, qué tanto se debe replicar por otros países o aprovechar lo que está ahí. Y pareciera pues, que lo más conveniente es ver cómo podemos aprovechar al máximo lo que se ha hecho. Dada la restricción del tiempo, yo creo que lo que debemos hacer es abrir un espacio para preguntas, para comentarios y dar la oportunidad de que nos dé una respuesta. Entonces, adelante. Por favor. Pues muchas gracias a Manuel Guedal por organizar estos conversatorios y al secretario de Estado por su presentación. Yo soy Carlos Heredia, profesor del CIDE. Como yo también he sido parlamentario en la Comisión de Presupuesto, me pregunto en España cómo están haciendo ahora en época de vacas flacas en la economía para defender los fondos para la cooperación, porque parecería que son el blanco de los más tempranos recortes en el presupuesto y que con frecuencia se colocan en un dilema en el sentido de decir, oye, con el paro tan alto, con los desahuciados, ¿cómo vas tú a asignar dinero a otros países, ¿no? Y no se acaba de vincular
el trabajo de cooperación de alguna manera que repercuta en el bienestar de la población a nivel local. Entonces, simplemente preguntar cómo están haciendo ustedes esa argumentación y cómo sustentan la defensa de los fondos de cooperación en estos tiempos de estrecheces económicas. Evidentemente México es un país que goza de una estabilidad enorme en sus variables macroeconómicas. España desgraciadamente no lo goza, pero haciendo un recuerdo del año 77, España y México eran países muy equiparables en términos de Producto Interno per cápita. Sin embargo, actualmente vemos que el Producto Interno per cápita de México es la tercera parte de lo de España. ¿Cuál fue el factor determinante para esta diferencia tan grande? Gracias, Jordi Bacaría, director de Foreign Affairs Latinoamérica. España tuvo un papel muy influyente e importante cuando se negoció el acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación en México. Ya el recorrido es de 15 años. En estos momentos en México, y vista la situación de la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea de un tratado, una vez de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, creo que México tiene una posición ambivalente, o hay tres posiciones. Una es statu quo, no mover nada; otra es avanzar hacia un nuevo tratado con la Unión Europea; la otra sería avanzar, pero con América del Norte, con el TLCAN, negociando con Estados Unidos y Europa. ¿Cuál sería la posición de España en este momento para estimular o para ver qué estrategia debería tener en esta iniciativa que España tuvo ya en los años 90, en la negociación del Tratado de la Unión Europea con México, y si ahora ve que hay posibilidades o hay que negociar y avanzar en un nuevo tratado para mejora de las relaciones económicas entre México y la Unión Europea, y sobre todo desde el punto de vista de las nuevas competencias que tiene la Unión Europea a raíz del Tratado de Lisboa? Un primer corte aquí. En primer lugar, Carlos, la situación es difícil, porque claro, nos hemos visto obligados a hacer un recorte presupuestario importante, porque hemos tenido que bajar el déficit público, se disparó. Es un caso de esto, porque aquí en México, posiblemente conocéis bien, a nosotros ha sido sorprendente, no tenemos un déficit bastante controlado, se fue al 9%, y cuando llegamos al gobierno tuvimos que hacer un recorte rápido del déficit. Eso en un contexto de no crecimiento económico, de desaceleración, que hace más difícil el hacer esos recortes con un servicio de la deuda y con, eso hay que decirlo, con un gasto social muy importante. Hay dos de los capítulos más importantes del presupuesto español, del gasto público español en este momento, es el servicio de la deuda, por un lado, pero por otro lado, la protección social de los trabajadores a través del Fondo de Seguridad. Y en España, hay que decirlo, porque eso se piensa que todas las personas reciben un subsidio de desempleo o bien un subsidio social de hasta 400 euros en algunos casos, de tal manera que hay una cierta paz social gracias a eso. Pero eso, por otro lado, nos obliga a recortar más en políticas activas. Una de las políticas en las que hemos tenido que recortar mucho ha sido en la de cooperación para el desarrollo. Y aquí nosotros lo que hacemos es, por un lado, hay que ser solidarios con el país, porque estamos convencidos de que las reformas y la consolidación fiscal nos van a llevar a la senda de crecimiento, y por lo tanto, pues cuando veo con mi colega de Hacienda que tengo que recortar el presupuesto, no me gusta, porque como gestor de una cooperación dificulta mi trabajo, pero entiendo que hay que recortar y hay que hacer. Pero también, junto a eso, tenemos el compromiso de mantener la política de cooperación para el desarrollo. Y a pesar de eso, tenemos un presupuesto de 500 millones este año de política de cooperación para el desarrollo. Vamos a tratar de sacarle el mayor partido a eso, tratar de convencer también a muchos españoles de que eso es necesario, aun en tiempos de crisis, porque la gente en la calle, claro, si tú le preguntas, ¿quiere usted dar un hospital en Bolivia? ¿Quiere que le cierren por la tarde, 2 horas antes, el centro de salud de su barrio? Te va a decir, no,
me abran el centro de mi barrio y que me hagan el hospital en Bolivia. Esa va a ser la primera respuesta. Entonces tenemos que mantener esa política general que es positiva para todos, con menos recursos, con mayor eficiencia en el gasto, con una mayor exigencia de resultados en el gasto, pero yo creo que estamos haciendo una buena labor y luego además cambiando el paradigma de la cooperación para el desarrollo hacia una cooperación más basada en una cooperación técnica, en una cooperación de experiencias, que creo que es más importante para los países. Y aquí pues vamos a tener con Juan Manuel Valle y con el equipo de la Agencia Mexicana una reunión el viernes para ver cómo podemos trabajar juntos en estas circunstancias. En cuanto al cambio económico que preguntaba el representante de COMSI, yo no sé lo que ha pasado, no le voy a explicar lo que ha pasado para que haya esa divergencia en México en estos años. Yo creo que México ahora está en el buen camino y todas las personas con las que hemos hablado dan una imagen positiva de México, no solo en la región, sino en el mundo, y creemos que si saber aprovechar esta oportunidad va a ser muy bueno para México. En España, lo que sí que se hizo fue poner, yo creo que lo primero que hicimos fue engañar a la Unión Europea, porque cuando ingresamos a la Unión Europea, yo recuerdo cuando estudiábamos los acuerdos de ingreso, los franceses sobre todo tenían mucho miedo a España porque pensaban que era una potencia agrícola, lo cual era falso. Nosotros somos un país de secano, con pocos recursos naturales, en el que cultivar trigo, cultivar manzana, exige un esfuerzo enorme, mucho mayor que en cualquier país europeo. Pero como ellos tenían la visión de España como un país agrícola, pusieron muchas salvaguardas en los temas agrícolas y nos dejaron abierta la puerta industrial y de servicios. Lo que España hizo fue aprovechar esa oportunidad y desarrollar una industria muy competitiva, que hoy en día somos posiblemente el país más competitivo en industria del automóvil en Europa, una industria muy competitiva en servicios, y luego una serie de políticas que se han ido siguiendo con los distintos gobiernos, con distintos énfasis, una política de servicios muy importante. Aprovechar el turismo como una industria, nuestro petróleo es el sol y el turismo, aprovechar el conocimiento, la gran cantidad de jóvenes que se fueron incorporando a la universidad en los años 70 y 80 como resultado de buenas políticas educativas que han dado unas generaciones mucho mejor formadas que las que habíamos tenido en España en los años 60 y 70 y años anteriores. Y esas personas son las que han hecho posible que hoy en día vendamos cosas como, sin producir una gota de petróleo, tener una empresa como Repsol, que es importante en el mundo de los hidrocarburos, o tener una empresa como Telefónica, que es capaz de vender un servicio de telecomunicaciones en cualquier parte del mundo sin fabricar nosotros los teléfonos. Yo creo que aprovechar las energías renovables o el tener grandes empresas constructoras. Entonces yo creo que todo eso es lo que ha hecho que España haya tenido un crecimiento rápido, aprovechando también la apertura de mercado que te da y la modernización que te da la Unión Europea y los apoyos que hemos recibido de la Unión Europea. Y ahora estamos en ese momento en el que tenemos que cambiar el paradigma, que hacerlo más sólido, más fuerte, hacer un crecimiento menos basado en la construcción y menos basado en el euro barato que hemos tenido en los últimos años, y eso es lo que estamos haciendo con grandes dificultades en la política económica del gobierno. Esperamos que eso nos permita consolidar lo que ya tenemos y prepararnos para crecer en una siguiente fase. Y luego, en cuanto al Tratado de Unión Europea-México, ¿qué haremos? Nosotros haremos lo que mejor y lo que más le convenga a México.